Vamos a aprender en este vídeo una de las propiedades elementales de los lados de los triángulos y además a clasificarlos una vez que conocemos sus longitudes, ¿vale? Bueno, esa propiedad de la que os estoy hablando nos dice que dados tres segmentos de una determinada longitud, para poder formar un triángulo con ellos, debe de cumplirse que la suma de las longitudes de dos cualquiera de ellos siempre debe ser mayor que el lado restante. Es decir, yo me cojo los dos segmentos que yo quiera, los sumo y tiene que dar más que el otro segmento que tengo aparte, ¿vale? Bueno, y eso lo vamos a comprobar. Eso es lo primero que vamos a comprobar con esos cuatro casos que tenemos aquí, con estos cuatro casos, ¿vale? Vamos a ir comprobándolo paso a paso para que veáis cómo es. Vamos a ver, el primer caso. Caso 1. Tengo tres segmentos. Tengo el segmento A, que vale 9 centímetros, vamos a poner unidades de centímetros, el B, que son 8 centímetros, y el C, que son 6 centímetros. No pone que son centímetros, pero lo presuponemos. Entonces vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Tenemos que 9, ¿vale? 9 es menor que 8 más 6. 8 más 6. ¿Eso es verdad? Pues sí. Sí, porque en realidad lo que tenemos es que 9 es menor que 8 más 6, que es 14. Se cumple eso. Bueno, ahora tenemos que por otro lado 8 es menor que 9 más el otro, más 6, que es 15. Por lo tanto se cumple. Y luego tenemos que 6 es menor también que 9 más 8. 6 es menor que 9 más 8, que es 17. Se cumple. Por lo tanto, en el caso 1 sí se puede formar un triángulo, ¿vale? Se puede formar un triángulo, ¿vale? Vamos a ver en el caso 2 lo que sucede. Vamos a ver, tenemos primero que 5 es menor que 4 más 3, que es 7. Tenemos que 4 es menor que 5 más 3, que es 8. Y tenemos que 3 es menor que 5 más 4, que es 9. Se cumplen los tres casos, por lo tanto aquí también podemos hacer un triángulo, ¿vale? Y vamos a ver el caso 3. Vamos a ver el caso 3. Tenemos que 8 es menor que 6 más 3, que es 9. Tenemos que 6 es menor que 8 más 3, que es 11. Y tenemos que 3 es menor que 8 más 6, que es 14. Por lo tanto, en el caso 3 también podemos hacer un triángulo. En los tres casos, con los lados que nos han dado, podemos hacer un triángulo. Podemos hacerlo. Y en el caso 4, ¿podríamos hacer un triángulo? Bueno, pues vamos a verlo. En el caso 4 tenemos que 8 es menor que 6 más 17, que es 23. Tenemos que 6 es menor que 8 más 17, que es 25. Pero, fijaros, 17 no es menor que 8 más 6, que es 14. No es menor. Por lo tanto, como no se cumplen los tres casos, en el caso 4 no se puede hacer un triángulo con esos segmentos, ¿vale? Bueno, y ahora que ya vemos cuándo se puede hacer un triángulo y cuándo no, vamos a ver qué tipos de triángulos se pueden hacer cuando las condiciones son favorables. Es decir, vamos a ver qué tipos de triángulos salen en el caso 1, vamos a ver qué tipo de triángulo sale en el caso 2 y vamos a ver qué tipo de triángulo sale en el caso 3. Vamos a verlo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Se hace con otra propiedad, con la segunda propiedad importante que nos dice que si el cuadrado del lado mayor es superior a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces será un obtusángulo. Si el cuadrado del lado mayor es igual a la suma
de los cuadrados de los dos lados menores, entonces será un triángulo rectángulo. Y si el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los dos lados menores, entonces será un acutángulo. Os pongo aquí el esquemilla, mejor dicho, o la clasificación de los rectángulos, según esto que estoy diciendo, porque he dicho de palabra, es un poco árido, y esto es lo que vamos a utilizar precisamente, os lo dejo ahí puesto unos segundillos más, lo que vamos a utilizar precisamente para clasificar los triángulos del caso 1, del caso 2 y del caso 3. Vamos a ver. En el caso 1, ¿cuál es el lado más grande? El lado más grande es 8, ¿verdad? Perdón, el lado más grande es A, que es 9, y los otros dos son 8 y 6. Bueno, pues vamos a ver. Cogemos y hacemos 9 cuadrados, y por otro lado tenemos que es 8 cuadrados y tenemos 6 cuadrados. Y dejo aquí, en principio, un hueco porque yo no sé qué va a suceder, no lo sé. Vamos a ver, pues entonces, en este caso tenemos que 9 cuadrados, además lo voy a hacer más pegado para que veáis, vais a ver por qué, 9 cuadrados y tenemos aquí 8 cuadrados, 6 cuadrados, ¿vale? Tenemos 9 cuadrados es 81, y 8 cuadrados es 64, 64, y 6 cuadrados es 36. 6 cuadrados es 36. Entonces, fijaros, tenemos que por un lado, 81 sale aquí, y 64 más 36 es 100. Es 100. Por lo tanto, 81 es más pequeño que 100. Se cumple que 9 cuadrados es más pequeño que 8 cuadrados más 64. Por lo tanto, estamos ante un ¿qué? Ante un acutángulo. Un acutángulo que es, pues, de esta forma. Acutángulo. Acutángulo. Ese es el caso 1. El caso 1 es un acutángulo donde el mayor lado será este será el segundo y este será el tercero. ¿Vale? Vamos a ver el caso 2. Vamos a ver. Cogemos el lado más grande, que es 5, y lo escribo aquí. Cogemos el lado más grande, que es 5, y lo escribo aquí. 5 cuadrados. Y luego cojo los otros dos. Pongo 4 cuadrados y pongo más 3 cuadrados. 5 cuadrados es 25. 4 cuadrados es 16 y 3 cuadrados es 9. 25 por este lado y 16 más 9 es 25. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que es igual. Y como es igual, el signo igual, entonces es un triángulo ¿qué? Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde el lado más grande, ya veremos cómo se llama en otros vídeos, es este. ¿Vale? Aquí tenemos el segundo lado más grande, que es 4, y el más chico, que es 3. Rectángulo. Rectángulo. ¿Y qué va a pasar en el último? Pues en el último lo que va a suceder es lo siguiente. Mirad, tenemos que el lado más grande de los que habíamos escrito es 8. Escribimos 8 al cuadrado. Y por otro lado, tenemos 6 cuadrados más 3 cuadrados. Tenemos que 8 cuadrados es 64 por este lado. Tenemos que 6 cuadrados es 36 y que 3 cuadrados es 9. Bueno, pues 36 más 9 es 47. Perdón, 45. 45. Y 64 por este lado. 64 es más grande que 45. Por lo tanto, nos queda mayor. ¿Vale? Aquí, mayor. ¿Qué quiere decirnos eso? Eso nos quiere decir que el triángulo que se forma en este caso es un triángulo obtusángulo, donde el lado más grande es este, que mide 8 centímetros, el segundo lado más grande es este, que mide 6 centímetros, y el lado más chico, que era, bueno, este, que mide 6 centímetros, y el lado más chico, que era este, que mide 3 centímetros. ¿Vale? Bueno, y esa es la manera de saber si podemos construir o no triángulos con unos segmentos dados, y una vez que sabemos si podemos construirlos, qué tipo de triángulo va a formarse, ¿vale? Como es lógico, en el caso 4 no procede saber qué tipo de triángulo se forma, puesto que no podemos hacer ningún triángulo. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí la explicación sobre las propiedades elementales de los lados de un triángulo. Espero que os haya servido de ayuda.